Seguimos acá en la 93.5. Recién con la directora departamental de escuela estuvimos acá hablando de todo un poco, hablando de todo un poco. La verdad que qué linda nota con la directora departamental de escuela. Me encantó, fue sincera, habló de todo, te puede gustar, no te puede gustar, pero fue sincera, ¿eh? Realmente a mí me parece bien, ¿no? Eh, ¿Qué dice Laura acá? Estuvo bien la directora de departamento. No, a mí también me gustó, che. A mí me gustó, fue sincera. Pero bueno, ahora vamos a cambiar totalmente de tema. Veo todos los mensajes sobre la directora departamental de escuela. La verdad que bien. Me encanta que podamos hacer nota que a la gente le guste. Ya vamos a estar hablando con el presidente de la UCR, José Mostafa, que ya está en los estudios con nosotros. La gente que está en las redes sociales ya lo está viendo. Eh, Nosotros, ustedes todavía no le escuchan la voz, pero en las redes sociales él ya está en vivo. Escuchen, es importante escuchar todas las voces. Ayer lo tuvimos a Felipe Talet, concejal del peronismo, quizás futuro candidato a intendente. También lo tuvimos a Sergio Jordán. Antes de ayer lo tuvimos al intendente Ezio Gieco. Lo tuvimos a Juan Carlos Garrichón. Hemos tenido a la diputada de CO también el otro día. Bueno, y creo que la semana que viene va a venir el Lénico Aranda. Anda con algunos problemitas personales, pero ya lo vamos a tener también al diputado acá. Tuvimos al secretario de Comercio, el coordinador de cooperadoras de la provincia. Por eso es importante escuchar todas las voces. Vamos a presentarlo al presidente de la UCR, al ingeniero agrónomo José Mustafa. Muy buen día, José, ¿cómo le va? Hola Alejandro, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buen día y muy buen día también a la gente que te está escuchando en este momento, que nos está viendo. La verdad que un día hermoso y la verdad Sí. está para disfrutarlo. Lindo, después de la humedad, José, después de la humedad realmente estamos ahí un poquito mejor. José, bueno, ¿cómo estuvo su actividad política? El otro día vimos que hubo una reunión de la UCR, ¿en Villagual fue? No, eso fue en Villa Villa Lisa. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cuáles fueron los temas que se tocaron? Mira Alejandro, la verdad que la reunión de Villa Elisa fue altamente productiva, altamente provechosa. Y cuando digo altamente provechosa, lo digo desde un punto de vista político en primer lugar, pero también desde un punto de vista general. Sí. Tuvo varias aristas con varias cosas muy interesantes. Por ahí me hubiera gustado que se hubiera difundido un poco más lo que se habló, Claro. porque hubo cosas muy interesantes. Un ejemplo, cada uno de los que tienen funciones específicas importantes dentro del gobierno de la provincia hicieron una ponencia, expusieron cuál ha sido su gestión, sus logros, sus objetivos, lo que han hecho. Y eso es empoderar la gestión pública. Claro. Entonces, ahí vimos qué hizo cada uno, contaron con qué falencias se encontraron, qué fue cómo comenzaron, dónde están y hacia dónde van, con qué recursos contaron para todo eso. Y eso es realmente muy interesante porque el éxito de una gestión no es mágico, es parte del trabajo diario. Entonces, cuando uno ve cómo están trabajando y nos muestran los resultados y hacia dónde van, muchas veces capaz que no tenemos un resultado tangible en el cortito plazo, en la esquina, en la calle, en la cuadra o en la ruta, pero vemos que eso viene y entonces eso te da mucha esperanza. Y la política, uno de los principales objetivos de la política es lograr la esperanza de la gente, saber de que está mal o está más o menos mal, pero que vamos en el camino para estar mejor. Entonces, eso realmente fue muy importante y sobre todo entender qué se está haciendo. Eso para mí fue muy bueno. Yo soy un técnico, con lo cual a mí me gustan los números. Saber de lo que está hablando. Claro. Viste que por ahí las comparaciones, dice la gente, son odiosas, pero para nosotros que somos formados en cuestiones duras, medir es comparar siempre. Entonces, está bueno, a mí en los términos personales me gusta saber más fino. Hubo ponencias muy importantes, como la que es el ministro de Hacienda de la provincia, donde contó cómo estaban los números, a dónde se arribó, cómo se va encaminando los números de la provincia y cómo se van a generar recursos. Realmente fue muy interesante porque ahí se puso en valor realmente la gestión de la Unión Cívica Radical.
Claro, y la prioridad justamente que tienen y cuál es la filosofía de trabajo. Yo creo que si hay uno de los pilares fundamentales de los principios de la Unión Cívica Radical es poner en el centro de la gestión al hombre. claro, Entonces la preocupación de todo ese grupo de gente que mostró qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, hacia dónde va, es la preocupación, lo que lo claro, desvela y su objetivo más importante, que la gente esté mejor. claro. Y sobre ese punto, yo creo que ese es un valor de la Unión Cívica Radical. En la otra visita, Alejandro te lo decía, Sí, y en la cual tenemos que trabajar siempre, nunca salirnos de esa línea, sí, por más que las cuestiones políticas internas, la coyuntura del país y lo que pase, nunca salir de la línea. Lo claro. principal es trabajar en función de que la gente esté mejor. Y en esa charla, ¿qué destacás, José, de lo que se habló para tratar que la gente esté un poco mejor, ¿no? Porque la situación sabemos que en el país no es la mejor, no es la esperada tampoco por el presidente a nivel nacional, aumentó un poco la inflación. ¿Y qué es lo que se Yo habló? creo que una de las cosas más importantes es mejorar la matriz productiva de la provincia. Sí, Mejorar la matriz productiva de la provincia sí, es generar recursos, es generar claro, plata para hacer cosas. Y ahí está uno de los principales valores. Y el otro es en el caso de infraestructura fue un principio de prioridades. claro, Y ese principio de prioridades que no lo decida una persona, sino lo que mostró muy claramente sí, en el caso de Jacob fue justamente cómo él articula con los municipios, claro, con todo el territorio, identificar las prioridades, porque cuando faltan los recursos, lo que tenés que hacer es priorizar a dónde claro, vas. Y así ir dando respuesta de a poco. El objetivo que se ha planteado es que el 100% de las rutas de la provincia, por ejemplo, estén intervenidas para el final de la gestión, sí, cosa que realmente me parece muy valorable. Y en el caso de justamente, en el caso de Hacienda, es cómo generar recursos por un tema, él mostraba claramente sí, que en los últimos años, sobre todo en la última gestión de Bordet, se llegó a un 3%, claro, 3% del presupuesto ejecutado en obras, cuando justamente estuvo el ex gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, sí, y nos contaba que en ellos generalmente ronda como piso el 20% del presupuesto ejecutado, lo que ellos invierten en obra. Y ahí te das cuenta cómo cómo se moviliza el dinero sí, y cómo eso activa la economía de los pueblos. Yo creo que ahí donde justamente entendemos por dónde pasan estas cosas y dónde tener la prioridad. claro. Obviamente fue realmente una puesta en valor, hubo mucha arenga, la verdad que salimos con muchas ganas, Claro, esto te inspira, te da energía y salimos con mucha fuerza, obviamente eso después, con muchos aportes, ¿no? uh, También muchas ideas, José, seguramente. mucho Sí, pasillo también donde te juntás con los otros intendentes, las otras ciudades, ves la problemática, analizar, discutir, claro, eso que tiene tanto valor, porque esto, cuando yo siempre digo que esto es trabajo en equipo, la política es trabajo en equipo, mira, tenía un abuelo que me decía que en política todas las personas que hablan en primera persona se les complica todo, claro. acá es nosotros, no es yo. Entonces, cuando te juntás con mucha gente y armás esas mesas de pasillo, porque la verdad que eso también fue muy fabuloso porque podría encontrarnos a discutir, compartir realidades, compartir experiencias, eso es muy valioso porque uno se lleva un montón de cosas después para Claro. su origen, ¿viste? Su territorio y cosas que puede aportar. Y José, ¿vos qué ves hoy? La fragilidad más que hay hoy en la calle, ¿no? Que seguramente se charló ese día también. ¿Qué es lo más frágil? ¿La economía, la inflación, la falta de trabajo? ¿Qué a vos, ¿no? ¿Qué Yo, analizás? yo creo que en primer lugar, y esto digo creo Sí, porque no tengo todos los elementos, pero teniendo en cuenta lo que hablo con la gente, lo que hablo con funcionarios, la información que manejo, yo trato de estar muy informado, creo que el problema de la economía es lo más grave que hay. La falta de recursos en la gente, sí, eso es consecuencia de los problemas económicos y la falta de trabajo es un problema que viene creciendo enormemente. sí,
Yo siempre decía que hasta hace unos años parecía que no teníamos problemas laborales, pero estaba todo muy enmascarado con el empleo público. Entonces, el empleo público no de calidad, el empleo Claro, público de tratar de tapar con un agujero con otro agujero. sí, Entonces, yo creo que o sea, ese es el principal problema de la gente. La gente se le complica llegar a fin de mes, claro. Sí, se eso le también. complica tener los recursos para vivir, para educar a los hijos, hasta para los medicamentos. Entonces tenemos una coyuntura de pobreza Claro, sí, que hay que atacar. claro. Una coyuntura de pobreza. Indudablemente ese es el tema. ¿Y cómo atacarla, no? Yo creo que ¿Cómo? atacarla se puede atacar, que fue un tema también que se habló muy Sí. fuerte, ¿Cómo se dice? A ver, José. y generando una matriz productiva que genere empleo y progreso, y digamos, también cubriendo mucha de esa parte con asistencia social. Pero yo creo y estoy convencido, y es Sí, parte de mi formación también profesional, de generar una matriz productiva que funcione, claro. que traccione, que genere mano de obra. Nosotros tenemos en este momento la ambigüedad en la provincia de Entre Ríos de ciudades con problemas laborales, donde falta trabajo, Sí, y ciudades donde demandan mano de obra. Entonces, sí, ¿cómo hacer para que entonces igualar un poco todas esas claro. cosas? Es clave. La costa del Uruguay, yo lo hablaba con Sí, vos el otro día, Alejandro, hay lugares donde la agroindustria, la industria mecánica, aunque sí, sea pobre, poca, lo que sea la provincia, nosotros no tenemos una provincia desarrollada en esos aspectos, pero genera mano de sí, obra sí. y no tienen problemas directamente de desocupación, inclusive de las otras ciudades viajan todas a trabajar. Sí. Siempre yo le doy el ejemplo que viví casi 10 años en Concepción del Uruguay, más allá hoy que tengan problemas la Granja Tres Arroyos y otras empresas más, pero el tema de lo que es parque industrial, la metalúrgica, Gualeguaychú también, que hoy con algunos problemas, pero la gente sabe que tiene su fuente de trabajo, sabe y que no todo es asistencial y que no todo lo es lo público, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de mis vecinos en Concepción del Uruguay, vos le decías, ¿querés trabajar en la municipalidad? No, ella te decía, trabajo en el puerto, trabajo en Folmer, trabajo en Lambert, la metalurgia, no sé, en cualquiera de los, no, en Bajío, en Gualeguaychú, todos buscaban un lugar en una empresa y no en el Estado, y eso lo creo que hay que lográrselo. Creo que este gobierno quiso lograr esto, todavía no lo concretó, sí concretó un poco bajar el tema de la inflación, pero bueno, hoy se ha disparado un poco, sí, quizás el congelamiento del dólar, pero creo que hay que buscar por ese lado, ¿no, No, José? indudablemente, y fue un tema que justamente se abrió porque justamente cuando hablábamos de Sí, la problemática, cómo arribamos a esta situación la provincia con rutas destruidas, claro, con un montón de cosas, veíamos esas gestiones que yo te digo con 3% del presupuesto ejecutado claro, en obra de la provincia contra, como te digo, el 20% en el caso de Corrientes, con la claro, gestión radical, que se muestra con orgullo en todo el lado porque es una provincia en este momento pujante, pero es pujante porque se hizo eso, porque se tomaron esas decisiones, porque se trabajó en ese sentido y porque cuando uno tiene conducta y trabaja bien, las cosas se dan. A lo claro. mejor en el cortito plazo no, pero en el mediano te empezás a tener resultados. Y hoy nadie duda que es el camino, que es el camino. Entonces fue realmente también muy provechoso ver cómo alguien del partido logró realmente resultados Claro. muy buenos y apoyarnos y en la experiencia de él reflejarnos para poder hacer las cosas también acá en la provincia. No, no, digamos que la UCR ha aportado mucho al gobierno provincial, bueno, a nivel nacional también, y hoy la estructura de la UCR hay que volver a formarla, pero los jugadores los tiene o no. Sí, tal cual. Y sobre todo hay otra cosa también. Eh, Tiene la filosofía de primero estar preocupado por la gente. claro, Entonces yo creo que en ese sentido el valor agregado, el valor, sí. el principio que se lleva adelante es, más allá de las coyunturas, estar preocupado por el bienestar de la gente. ¿Están trabajando en Centrado. eso, José, en la Sí, UCR sí, acá local, por lo menos los equipos, la gente que acompaña, que va a la UCR, conocer las problemáticas de los barrios, lo que está pasando también? Hace unos días, después de esta reunión, Sí, tuvimos una reunión de comité que aprovechamos
estuvieron los concejales, estuvo mucha gente ahí, se reunió parte del equipo de gestión en este momento, se sumaron personas de afuera, fue realmente donde hicimos un intercambio de todo lo que pasó en Villa Elisa, y un poco también lo cruzábamos con la realidad local, y donde justamente los chicos, los concejales, Maximiliano y Adriana, también nos aportaron un poco su visión del tema, y fue un intercambio, la verdad, hiper valioso. Salimos de esa reunión diciendo cuándo va a ser la próxima, porque tenemos que seguir discutiendo estos temas. Salimos con un montón de proyectos, de ideas, de cosas. Yo creo que, de vuelta, poner en valor lo que hemos hecho. Nosotros lo hablábamos los otros días con Maximiliano, viendo un poco la problemática de lo que pasa acá con el tema de las motos. Entonces, en su momento, la gestión del ENICO creó una figura para instrumentar muy fuertemente el control, y que todos los mecanismos de control del municipio se activen permanentemente, que fue la figura del fiscal, el fiscal, digamos, de faltas. Y esa figura, después la gestión que siguió, se terminó cerrando. Para mí fue un error. Realmente al poco tiempo de eso hubo un accidente muy importante por calle Colón, por la avenida, y uno ahí se da cuenta de que lo importante muchas veces no es ahorrar un peso, sino que la gente esté mejor. Y a lo mejor sin ahorrar, o sea, no se hubiera ahorrado un peso, pero se hubiera ahorrado un problema en una familia, en una persona, un nene. Entonces, todas esas cosas yo creo que teniendo en cuenta o teniendo presente que la prioridad es el bienestar de la gente, ahí se ven las cosas claras. Y eso fue también lo que se vio también. Ahí nos comentaron de los concejales de los proyectos que están llevando adelante, las gestiones, los aportes que están haciendo ellos. Importante, ¿tuviste reunión entonces con los concejales también? Sí, tuvimos reunión con los concejales. Esa misma reunión fue una reunión ampliada, más bien larga, pero la verdad que súper provechosa, porque también en esto está bueno del intercambio y el trabajo en equipo. Ya a veces uno dice, bueno, pero que se junten 2 o 3, y yo creo que la visión conjunta es la que nos ayuda a adornar toda la realidad y entender mejor lo que pasa. Si uno piensa que con sus 2 ojos ve todo, estamos complicados, Alejandro. Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Y uno lo que no puede ser en estas instancias, y menos la situación que tiene el país, la sociedad, es ser egoísta. No, yo justo lo hablaba con uno de concejal, del peronismo, Felipe Talé, que se ha perdido la humanidad, ¿no? Ser un poco más humano, ¿no? Eso es lo que ha faltado. En la política también, José, realmente se han olvidado, y eso es lo que la gente buscó una opción con este gobierno de Milei, y sigue buscando. Hoy está un poco ahí en duda la gente con este gobierno, pero sigue buscando opciones, ¿no? Pero opciones de gente que realmente sepa lo que está sucediendo, que el político no llegue a un cargo y después se olvide, ¿no? Yo creo que el aislamiento es lo peor de todo. Entonces, esto justamente lo que pasó en Villa Elisa, lo que pasó en el comité, lo que tratamos de hacer es justamente lo contrario, no aislarnos, estar cerca de la gente. Y hay que escuchar, hay que muchas veces, más que hablar, escuchar. Yo muchas veces voy a las reuniones y siendo el presidente me siento y escucho, porque es clave saber lo que le pasa a la gente. Entonces creo que por ahí pasan estas cosas, y creo que, o sea, indudablemente acá hay, en el mundo de la política, en todos los aspectos y en todos los territorios, está esta situación, digamos, de movilización en el tema de que primero tiene que estar la gente, y empiezan a surgir estas cosas. Claro, no, la verdad que es un tema muy, muy complicado, muy difícil, el tema económico, el tema del trabajo en nuestro país, ¿no? Pero si no se habla, no se charla, y no hay un proyecto, sea para un gobierno nacional, provincial o local, y volvemos a las mismas políticas de siempre, estamos en una situación complicada. Por eso es importante estas reuniones, ¿no? No, y ni hablar, cuando hablábamos del tema del fiscal de falta, justamente Maximiliano fue quien ocupó ese cargo, quien tuvo a cargo, y fue en la gestión de Leni con la cual se hizo
justamente se dio de posesión Sí, a un montón de motos que fueron secuestradas y se hizo la compactación más grande que se ha hecho en la ciudad. Creo que todas esas cosas sí, son parte de la historia que hay que recordar, claro, porque indudablemente uno por ahí dice, pero qué maldito, un montón claro. de gente, bueno, pero seguramente más de una familia también hoy estará un poco más tranquila de evitar tener una tragedia en su vida, porque indudablemente el hecho de haber descontrol muchas veces genera tragedia, ¿no es cierto? No, sí, genera realmente la problemática que hoy también vive nuestro país en algunos lugares. Y Omar, ¿qué ves? ¿Qué evaluás vos de esta situación? Que recién lo hablaste un poco, pero más puntualmente, ¿cómo ves la situación hoy del país? ¿Cómo ves la situación a nivel local? ¿Cómo se puede ir mejorando o colaborando con las gestiones que hoy están, ¿no? Porque no es solo pensar en forma individual, sino también colaborar, ¿no? Porque somos parte de esta sociedad, ¿no? Somos parte, bueno, en el caso del otro día, en la reunión que Sí, estuvimos hablando, yo le comentaba a Maximiliano y nos contaba de que acá hubo un proyecto que fue aprobado en su momento en el sí, Consejo Deliberante cuando fui concejal, que fue la creación de una reserva natural urbana, que sí, es Tierra Chaná, a la cual me decía Maximiliano que hay muchas modificaciones que se sí, están haciendo, ajustes, sí, pero ha pasado mucho tiempo desde la creación hasta ahora, más de 8 años, sí, a 10 años. Yo creo que ahí hay un tema muy importante y yo les comentaba un poco, aquí ha arribado en otras ciudades una reserva natural urbana. El claro, otro día estuve en otras ciudades, María Grande tiene una reserva natural urbana realmente excelente, sí, y otra de las ciudades, yo le comentaba, fue La Paz, que también por una cuestión laboral yo vivo viajando, sí, entonces las conozco, y fue muy interesante ver cómo esa reserva natural se transformó hoy en un epicentro del turismo. claro, Y hace mucho, yo lo hablaba con gente que estaba, digamos, muy vinculada al turismo a nivel sí, institucional. Una definición muy grande que hay que dar cuando uno aspira a tener el turismo desarrollado es cómo es, eh, cuál es el atractivo que le va a ofrecer. sí, En este caso, en el caso de La Paz, de María Grande, son un atractivo real. En sí, el caso de La Paz, dentro de su reserva natural urbana, hoy tienen hasta inversiones en este momento en complejos de cabaña para disfrutar ese sí. ambiente totalmente protegido sobre el río. Entonces, hay mucho desarrollo turístico en esos lugares. Yo creo que tenemos que poner, y lo que hablábamos con Maximiliano, es mucho énfasis en acompañar la generación de fuentes de trabajo, Claro. perdón, es No, clave, sí, sí, que es clave esto. sí. Tome agua, ahí estamos. La verdad que la situación, sí, es clave lo que decíamos recién, lo que decía usted, ¿no? Creo que es el punto justo, ¿no? Claro, yo creo que ahí necesitamos salir del estado de pobreza importante que está la sociedad. Indudablemente, todo este proceso de normalización de la economía llevó a esto, pero bueno, hay que salir y hay que agudizar el Sí. trabajo, agudizar los esfuerzos y poner foco y energía en esto para que lo podamos resolver. ¿Y usted cómo ve? ¿Cómo ve a su partido? ¿Cómo ve la UCR hoy? Muchos dicen estamos muy lejos de acá a junio del año que viene. Muchos dicen son especulaciones que se adelantan las elecciones porque no es oficial, ¿no? Pero ya es un hecho que se van a adelantar las elecciones del año que viene y van a ser alrededor de mayo y junio, ¿no? La elección a nivel provincial, después va a ser un largo tramo para aquellos que ganan, son 6, 7 meses para llegar al gobierno, va a ser complejo, pero bueno, ya lo vivió la provincia de Entre Ríos esto. Y ya los partidos políticos se están conformando, yo he hablado mucho con funcionarios, como recién le comentaba, estuvo el ex intendente Juan Carlos Darrichón, estuvieron Felipe Talet, son gente de partidos que vienen, lo tuvimos también a la gente, al intendente de Siogieco, lo tuvimos a Guillermo Fuchs, lo tuvimos al chico Sergio Jordán. Son políticos nuevos que vienen y vienen buscando lugar, ideas. Lo tuvimos a Maximiliano Geuna día atrás, que ya lo vamos a volver a
a invitar, que es un político muy importante, hoy representando como concejal, y usted hoy como presidente de la UCR, con una profesión destacada como ingeniero agrónomo, es concejal y con conocimiento de los manejos de la municipalidad, a labor legislativa cuando le tocó. ¿Cómo ve la estructura de la UCR a nivel local? Yo veo el partido en este momento empoderado. Sí. Ah, bien esa palabra. Entonces, creo que ese es un Sí, término justo. sí, Las reuniones que hemos tenido se nota, o sea, empoderado en primer lugar, sí, con gente que se va arrimando todos los días también, que yo te conté, la última reunión te dije, Alejandro, cuesta llevar gente, pero está yendo, y entonces cada vez que uno va haciendo una reunión se va sumando más gente, y eso es muy bueno, sí, y sobre todo con mucha interacción con la parte profesional y técnica. Yo creo que por eso, hoy más que nunca, hoy, cuando uno ve la visión del partido y sobre todo sobre lo que pasó en Villa Elisa, sí, yo creo que ahí tiene en cuenta un poco lo importante que somos en la sociedad. Y toma realmente, se pone en el lugar que le corresponde y se pone los zapatos que corresponden. O claro. sea, ahí donde justamente el otro día vimos lo que somos capaces de hacer y cuando vemos un poco en la historia corta, también acá en lo local, vemos lo capaces que hemos sido de hacer muchas cosas y que podemos aportar mucho a que la sociedad esté mejor. Claro, Y que justamente nuestro valor, y lo voy a repetir 1000 veces, es preocuparnos porque la gente esté mejor. claro. Esa es la clave. Y ser una alternativa, ¿no? Porque también la UCR en aportar, más allá de que hoy está junto a lo que es el gobierno provincial de Rogerio Frigerio, también debe ser una alternativa para la gente, porque realmente la gente no quiere volver, como dicen muchos, al pasado, a lo que estuvo gobernando antes, ni tampoco si las cosas salen mal de este gobierno, no sé si no seguir con este gobierno, pero sí pulirlo y mejorarlo, ¿no? Indudablemente. Eso y que la UCR pueda ser una Yo, alternativa yo en creo aporte ahí, ¿no? ¿Qué que piensa de eso? indudablemente, Alejandro, cuando hablo de empoderar, Sí, es decir, de ser una opción. claro, Entonces creo que ahí lo tenemos que tener claro y tener claro desde dos puntos de vista. Desde ser una opción desde los hombres que tiene el partido hasta de las propuestas que tiene el claro, partido. Porque los hombres y las propuestas conjuntamente hacen a la política, claro, no una sola cosa. Las propuestas solas necesitan quien las ejecute y las personas solas, como dijo Alfonsín, se equivocan. sí. Entonces creo que ahí justamente está el cometido, está la propuesta directamente de la Unión Cívica Radical y creo que está cada día tomando más protagonismo porque la gente recuerda lo importante de las gestiones que han hecho el partido en la historia de la Argentina, de la provincia y en lo local. Entonces, poniendo en valor todas esas cosas, uno toma realmente protagonismo. Y a nivel local, por supuesto, esa alternativa se está Se formando. está formando, estamos trabajando. La idea es justamente tener un entramado político interno que nos permita llegar a hacer una propuesta. Para ir cerrando, un mensaje, José, un mensaje a la comunidad, a la ciudadanía diamantina, no solo a la gente que de la UCR o que comparte tu visión política, sino a todo el pueblo diamantino. ¿Qué le dice hoy el presidente de la UCR? Mira, el mensaje mío Sí, siempre es un mensaje de esperanza. Parece que la política es el lado oscuro de la sociedad y sí, muchas veces hay mucha gente que está del lado de la política preocupado porque la gente esté mejor. claro, Y dentro de la Unión Cívica Radical realmente está la gente que en este momento le está muy preocupada por la situación de la gente, está preocupada en qué va a aportar para que esta situación mejore, cambie, y nos estamos vinculando todos y muchas veces reuniéndonos como pasó en Villa Elisa, no para aplaudirnos entre nosotros, sino para ver qué vamos a poder hacer mejor para que la gente esté mejor. Muchas veces creo que eso no se llega de esa forma a ese mensaje y creo que eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando uno ve que las cosas salen bien,
se pone contento, pero cuando las cosas salen bien es porque a la gente le va bien. Y eso es lo que nos pone bien. José, gracias, ¿eh? No, al revés. Gracias, Alejandro. Nosotros volvemos en 3 minutos, 3 minutos estamos volviendo.